computadora. Vista. Ya. Muy buenos días a todos a la reunión departamental del día de hoy. Hoy le corresponde al equipo de cadera presentarnos. Nos va a presentar el doctor Yannick Claver. Para los que no lo conocen, el doctor Claver realizó sus estudios acá en la Universidad Católica, traumatología también lo realizó acá. Después fue aprobado y realizó su fellowship en cadera, acá en la misma universidad. Y el año 2018 salió a Alemania a hacer un fellowship en Hamburgo y luego de eso un fellow también en Houston, Texas. O sea, tiene harta experiencia y el doctor Claver nos va a presentar hoy sobre las infiltraciones interarticulares, una cosa que todos los traumatólogos hacemos bastante frecuentemente y que, bueno, vamos a ver un poco, estaremos alejándonos de la evidencia, muy buen título para generar un poquito de controversia. Así que muchas gracias, Yannick, dale nomás. Gracias, Felipe, por la presentación. Ya que hablaste de los fellows afuera, justamente uno de ellos en Australia, inyecciones intraarticulares a todo lo que dolía. En Alemania no le metían una aguja a la articulación, salvo que fuera para buscar infección por nada del universo. No es solo una diferencia cultural entre países, sino que una clínica se dedicaba a harto sports, que era en Australia, y la otra solo infecciones, así que no querían infectar a nadie. Pero interesante cómo hacemos cosas distintas en distintos lugares. Eh, Así que, sin más preámbulo, voy a empezar la presentación respondiendo a lo que recién habló el doctor Campos antes de la polémica. No voy a hablar de infiltraciones de articulación facetaria. ¿Por qué? Porque quiero causar polémica, pero no soy suicida y me encanta el lugar en que trabajo y me encanta el equipo, así que quiero mantenerme en mi lugar y que nadie me eche. Voy a partir con este caso. Este es un caso súper cercano. Es un amigo muy querido de la familia que tuvo un rol importante en la vida profesional de mi papá por muchos años. Es un hombre de 83 años que tiene una artrosis de cadera izquierda, severo dolor, severo compromiso funcional. Y si nos preguntamos qué hay que hacer con un paciente que tiene artrosis de cadera, harto dolor, harto compromiso funcional, la respuesta es obvia. Este paciente se beneficia de una artroplastia total de cadera. ¿Cuál es el problema? Este paciente tiene un cáncer de próstata, tiene una cardiopatía coronaria importante, tiene una demencia muy, muy avanzada que ha tenido una evolución rápida, digamos, eh, que le permite moverse sin problemas todavía, pero tiene completa alteración de memoria. Entonces, la que toma las decisiones es su señora y ella no ha tenido, eh, por pros y contras que hemos conversado, la determinación de que una cirugía sería buena o que a esta altura se justifica. Entonces, ¿qué le ofrezco yo a este paciente? Que no solo es mi paciente, sino que es amigo de la familia y que yo lo veo pasándolo muy mal por dolor, pero cada minuto que conversamos tenemos que reconversar lo que hemos conversado. Es un paciente complejo. Entonces, estos pacientes son los que, en mi opinión, nos dan como esas ganas o necesidad de hacer algo cuando quizás no tenemos una tan buena respuesta. Y cuando empecé a pensar en este tema, me encontré con este libro que si les gusta como la idea, los invito a leer, es por qué, esto no es en lo individual, es en las políticas, pero sigue siendo súper choro, por qué las políticas de salud a veces se alejan de la medicina basada en evidencias, cosas que no hacen ningún sentido. A mí me parece que todo lo que hacemos, y especialmente cuando es una política pública, debería estar basado en en muy buenos argumentos. Así que un buen libro para entretenerse, lectura liviana. Sobre las infiltraciones intraarticulares, ¿qué tenemos? Literatura súper inconsistente, súper heterogénea, muchos fármacos que se han evaluado en distintas combinaciones y en general lo que se evalúa es dolor y funcionalidad, por lo menos en eso sí hay acuerdo. La mayoría de los trabajos o evalúan dolor o evalúan funcionalidad o evalúan ambas. ¿Por qué estas infiltraciones, voy a hablar de varias de forma, dependiendo de los trabajos, pero por qué estas infiltraciones causan alivio o porque tienen un efecto antiinflamatorio o porque hay liberación de péptidos analgésicos o ambas? Eh, y partamos como dijeron hace un ratito, todos infiltramos articulaciones, entre comillas, a cada rato. Y quise traer este trabajo, que no es que sea tremenda evidencia, pero es un trabajo no muy antiguo, alrededor de 500 pacientes, con infiltraciones intraarticulares de corticoides en cadera y rodilla.
Y les pongo ahí lo que me gustó del título. Quizás no es tan seguro como pensábamos. ¿Y qué reportan? Reportan 8% de complicaciones importantes. ¿Y qué son complicaciones importantes para ellos? Fracturas por insuficiencia, aparición de quistes subcondrales y rápida progresión de artrosis, como pueden ver a izquierda y derecha en esa cadera, o como pueden ver arriba y abajo en esa rodilla. Entonces, tenemos este paciente que tiene dolor un poco más importante que lo que podemos tolerar o tratar solo con analgésicos orales o locales, y, y no, no se quiere operar o no lo podemos operar por ahora y le ofrecemos una infiltración y quedamos peor o mucho peor. Voy a partir autoatacándonos, así que voy a partir hablando de la cadera. Y este trabajo lo traigo porque me gustó el título. Los corticoides son tan efectivos como infiltrar suero fisiológico. O el plasma rico en plaquetas es igual que el suero fisiológico o el ácido hialurónico. En resumen, cualquier cosa que infiltremos, incluida agüita con sal, da exactamente lo mismo. Y a pesar de que no es un trabajo metodológicamente maravilloso, uno de los autores es Bandari y para mí todavía tengo el sesgo de que si Bandari participó en esta revisión sistemática, tiene que ser dentro de lo factible, mente realizable, algo bueno. Y llegaron a esta conclusión con más de 1.300 pacientes, evaluaciones que son en general cortas, en este trabajo 2 a 4 y 6 meses. La mayoría de los trabajos son trabajos relativamente chicos, los que entran en estas revisiones sistemáticas, entre 40 y 300 pacientes. Y no hay diferencias entonces entre inyectar suero fisiológico y cualquiera de los otros fármacos, por sofisticados y caros que sean, y todos mejoraron el dolor, incluido el suero fisiológico, excepto cuando se mezcló ácido hialurónico y PRP y cuando se utilizó placebo. Eh, Otro trabajo, este sí me pareció bastante bueno metodológicamente, es una revisión de 16 randomizados, 1.700 pacientes. Se evaluó hialurónico, plasma rico en plaquetas, anestésicos locales, corticoides, ácido hialurónico más PRP y suero fisiológico. Y a 3 meses, los corticoides son los mejores en disminuir el dolor. Entonces, por lo menos en cadera, ¿por qué utilizaríamos algo distinto a una ampolla de corticoides que vale 20 o 30 mil pesos en vez de todas las otras alternativas que son muchísimo más caras? A 6 meses, ninguno fue mejor que el placebo en mejorar el dolor. Y en términos de funcionalidad, a 3 meses los corticoides y con muy mala calidad de evidencia, un pequeño alivio de ácido hialurónico comparado con el resto. Entonces, además las cosas son discordantes, como que no nos calza muy bien que a 3 meses sea una cosa y a 6 meses sea otra, siendo que a 3 meses el ácido hialurónico no aliviaba mucho en esta revisión. Entonces, ya vamos entrando en un terreno en que no tenemos buena respuesta de si esto sirve o no sirve. Y si no sabemos si sirve, entonces me complica mucho que le estemos ofreciendo a nuestros pacientes intervenciones potencialmente dañinas con un beneficio dudoso y que además son intervenciones caras. En rodilla, y como le decía al doctor Orrego hace un rato, por favor generen polémica, denme sus opiniones y aquí, dependiendo del sesgo con que parte cada uno, podemos llegar a cualquier conclusión. Las cosas no parten tan mal, y este es el único trabajo no revisión sistemática metaanálisis que pongo en la presentación, porque las cosas parecen no partir tan mal, en el sentido de que algunos trabajos dicen, por ejemplo, que el ácido hialurónico pudiera tener este efecto beneficioso en el cartílago y en la presencia de colágeno, pero esto está muy bien para el laboratorio y está súper bien que existan estas publicaciones, pero lo que yo quiero que respondamos hoy día es el efecto que tiene en el paciente, no en el in vitro. Y aquí entonces seguimos con metaanálisis. De nuevo, placebo, corticoides, hialurónico, plasma rico en plaquetas para artrosis de rodilla ahora. Son 30 randomizados, casi 3.500 pacientes, 3, 6, 12 meses. Aquí tenemos en dolor, todos muy parecidos, todos con efectos chiquititos, pero todo parece servir algo. Y si nos vamos a funcionalidad, de nuevo, todos parecidos. Están muy en línea, no hay diferencias significativas entre uno y otro, y entonces
si tenemos un efecto similar de todo esto, ¿por qué le ofrecemos intervenciones caras versus alternativas más baratas? Como pueden ver aquí en este gráfico o diagrama de estrellas, lo que más está estudiado en los trabajos analizados en este otro metaanálisis es PRP contra ácido hialurónico, como pueden ver esta línea más gruesa acá. Y eso tiene que ver con que se están citando principalmente trabajos más nuevos, porque si vamos a trabajos de hace 20 años, probablemente son corticoides lo más utilizado, pero lo que está de moda publicar ahora es plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico. Este es un trabajo del grupo de Rush, es súper reciente. ¿Y qué podemos ver? Que el plasma rico en plaquetas disminuye significativamente el dolor y mejora la función. Ahí tenemos dolor, ahí tenemos función a 6 meses. Eh, y entonces, cada trabajo que les muestro, cada revisión, cada metaanálisis, tiene una conclusión distinta, siendo que se basan muchas veces en los mismos trabajos, con distintas metodologías y sumando algún trabajo o restando algún trabajo por los cambios de año, vamos sacando conclusiones que son súper distintas, todas poco robustas. Y para rodilla les pongo aquí, y que es probablemente donde más controversia puedo generar, las recomendaciones de tres sociedades, la Sociedad Americana de Traumatólogos, digamos, reumatólogos y también como endocrino reumatología. Y no recomiendan el uso de glucosamina y condroitin sulfato, y aquí tenemos, no recomiendan el hialurónico o al menos está en recomendaciones inconclusas. Entonces, nos estaremos alejando de las guías de recomendación cuando le inyectamos hialurónico a la rodilla a nuestros pacientes o a la cadera, si alguien lo hiciera. Nosotros en general no usamos hialurónico, diría en general y en particular, creo que ninguno lo hace, pero en otras articulaciones lo escucho con harta frecuencia y de hecho toda mi familia tiene articulaciones malas que son atendidas por nuestra familia y todos tienen hialurónico en alguna presa del cuerpo. En hombro, eh, la cosa fue un poco mejor. Yo obviamente no había estudiado mucho infiltraciones en articulaciones alejadas de la más importante que es la cadera y preparando la presentación busqué algunas cosas para poner la mejor literatura disponible de cada articulación y en hombro encontré un poquito más de consistencia. Infiltraciones intraarticulares para artrosis glenohumeral, está este trabajo, eh, también todo relativamente reciente, 15 estudios, más de 1000 pacientes, alrededor de 400 controles. De nuevo, trabajos que son relativamente chicos, no siempre son todos randomizados, periodos cortos de seguimiento y tenemos un efecto a favor del ácido hialurónico en disminuir el dolor. Ahora, son pocos trabajos los que se citan, los que se están documentando, como pueden ver en esta parte. Eh, Otros trabajos, ahora hablando de capsulitis adhesiva, en capsulitis adhesiva, nada. Ningún rol del ácido hialurónico, no se demuestra ningún beneficio en este metaanálisis de 7 estudios alrededor de 500 pacientes. Aquí está el rango de movilidad en distintas pruebas, evaluación externa e interna, y sin un beneficio importante y dolor, nada. Así que en artrosis de hombro sí, o sí puede ser, no hay mucho. Capsulitis adhesiva, nada. Y, y ya alejándonos un poco de las articulaciones grandes en tobillo y pie, de nuevo, o sea, infiltraciones intraarticulares en tobillo, 7 estudios, 340 pacientes, en esos 7 estudios hay 15 cruces distintos, lo cual hace súper difícil el análisis. Evaluaron hialurónico, plasma rico en plaquetas, toxina botulínica, de nuevo, 13 y 12 meses. En ninguna de las evaluaciones hay diferencia entre la intervención y los controles. Así que, por lo menos, la poca evidencia que hay en tobillo y pie, eligiendo este trabajo como lo mejor que hay disponible, ningún beneficio. Y, y este otro, que de nuevo lo traigo a colación porque yo sigo pensando que si Bandari presta su nombre, tiene que ser relativamente bueno. Es el Foot and Ankle International, buena revista.
juntaron 27 estudios con alrededor de 1000 pacientes, pero está lleno de series de casos, no son solo randomizados. Y cuando eligen solo los 3 randomizados que juntan 110 pacientes, en escalas de funcionalidad en artrosis de tobillo, hay una mejoría de hialurónico versus suero fisiológico a 6 meses. Entonces, eh, cada trabajo saca una conclusión distinta. Cada articulación tiene un resultado distinto y yo entiendo que nuestras articulaciones no son todas iguales y que la biomecánica, el cartílago son diferentes, pero me llama mucho la atención que la mejor evidencia disponible y las recomendaciones de guía nos dejan muy en duda qué deberíamos hacer. Y yo creo que las decisiones que tomamos eh, y por lo menos también cuando nos toca recibir pacientes que vienen de otros lados con múltiples infiltraciones y que ahí es más fácil decir o cuestionarse por qué lo están haciendo, eh, me hace dudar mucho de que, o sea, entiendo que no está la evidencia disponible, pero me hace dudar de que nuestra conducta esté siendo sustentada más en la necesidad de ofrecerle algo al paciente, porque es muy complejo decirle, ¿sabe qué? Es lo que hay y quedémonos con los analgésicos orales, aunque le duele y le siga doliendo y limite su funcionalidad, y no que nos estamos sustentando realmente en un beneficio claramente demostrado al paciente. Estamos entonces enfrentando a una heterogeneidad terrible de los estudios, en que se evalúan múltiples intervenciones, y siento que esto es como las dietas, si uno tiene 20 dietas disponibles porque no hay ninguna muy buena, eh, ya tendríamos que entrar en el detalle, además de que distintos trabajos son con distintas presentaciones y tipos de ácido hialurónico, distintos pesos moleculares, algunas son una infiltración, otras dos, otras tres, otras cinco. El plasma rico en plaquetas también se puede preparar técnicamente de distintas formas, así que tenemos una variabilidad importante de la metodología de los estudios y de las intervenciones. Son seguimientos cortos cuando estamos hablando de artrosis. 3 meses en el contexto de un paciente con artrosis me parece que no tiene mucho sentido preguntarse si hay o no hay alivio. Eh, Personalmente, pensando en 3 meses, yo le indico infiltraciones intraarticulares a pacientes míos con artrosis exclusivamente cuando tienen un evento vital por delante en que no alcanzan a recuperarse una cirugía. El paciente tiene harto dolor y limitación funcional y se le casa a un familiar y quiere poder bailar. Pucha, claramente operado no va a estar mejor. Pero fuera de eso, no le veo mucho sentido. Y para terminar, entonces tenemos evidencia débil, beneficios cuando los hay, que son a corto plazo, claramente en un procedimiento que no está exento de riesgo y algo que nunca nos tenemos que olvidar es que nosotros tenemos que tratar de hacer el mejor resultado al menor costo. Y aquí estamos ofreciendo, al parecer, poco beneficio y en algunos casos alto costo. Así que esta balanza de riesgo-beneficio para mí no está claramente orientada a que deberíamos hacer lo que estamos haciendo. Eso, ahí les presento a la mallita que está durmiendo cuando yo no duermo. Abro para comentarios. Muy bien, buenísimo, Yaniva. Muchísimas gracias por esta revisión, un tema que es bien transversal. Estaba viendo, la verdad que se han metido un poco al Zoom de todas las especialidades y casi 50 personas, o Que, sea, más que el otro día, incluso con el curso de Zamora, o sea, para que veas un poco como la importancia y la relevancia un poco del tema. Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, pucha, ¿servirá, no servirá? Y como tú dices, muchas veces yo creo que es más un poco por poder ofrecer algo más al paciente y sentirnos tranquilos un poco nosotros, el paciente, que estamos haciendo algo, más que por tener una clara sensación de que esto vamos a andar mejor, ¿ya? Yo sé que hay varios aquí que o sea, sí. está Mario y Mauricio que Ah, nos... ah, ah, dale, antes de que des la palabra, es eso, a mí me genera mucho conflicto el decirle a un paciente, es que sabes, esto es lo que hay. Con esto te sugiero que nos quedemos, aunque te duela, porque no hay más. De partida, porque es muy complejo decirle eso a una persona que está sufriendo cuando tú eres el tratante. Y segundo, porque ese paciente se va a ir a otro lado. Y ahí lo van a infiltrar. O le van a poner una prótesis cuando tú pensabas que no era lo que el paciente requería. Eso, ahora me callo y A Mario, escuchemos Mauricio y opiniones. el Seba. Mario que tiene harta experiencia en el tema. A ver.
Mario. Oye, bueno, felicitar como siempre a Yanir por su presentación clara, desesgada, terroríficamente así aterrizada. Pero no entrar en pánico, o sea, si pescamos cualquier tema, la mayoría de lo que nosotros hacemos vamos a encontrar información similar a esta, salvo muy honrosas excepciones, ¿no? La prótesis de cadera, ya, ok, sí, ya, está bien. Pero la mayoría de las cosas que nosotros hacemos se mueve más o menos en esto. Entonces, yo quiero transmitir algunos conceptos importantes. Cualquier intervención invasiva, lo primero que requiere es que haya demostrado no ser dañina. Entonces, la mayoría de estos productos, tanto los corticoides como el hialurónico, y muchos de los biológicos actualmente, ya han pasado esa etapa. Entonces, el primer paper que mostraste en relación a las complicaciones, habría que ser bien crudo en ver en qué casos se presentaron, porque, por ejemplo, una osteonecrosis de cóndilo medial por infiltración puede haberla estado pesquisando en plena evolución y a él ha infiltrado. Así que, ojo con eso, pero la mayoría de estos productos, si no, no la mayoría, todos estos productos, han pasado la prueba de no ser Hunt, de no ser por sí mismo dañino, uno. Después lo que también está claro es, como dijo Yanir, el efecto que es similar en todos y en ninguno ha logrado demostrar fehacientemente algún efecto regenerativo. Y eso no tiene que ser claro, decírselo a los enfermos y centrarlo en el efecto antiinflamatorio. Lo que sí existe diferencia, y eso me llamó la atención que tú no lo mostraste, porque aunque los estudios son cortos, en el curso del primer año sí hay diferencias entre los distintos productos de acuerdo a varios que tú puedes encontrar. Y en general, el concepto es que el más corto es el corticoide, el que le sigue es el hialurónico y los biológicos son un poquito más largos. Y por último, para terminar, lo único que, uno también tiene que decirle al enfermo es que estos son fármacos. Y como cualquier fármaco, es un tratamiento, no es mágico. Y por lo tanto, tú requieres, y es habitual, tener que repetir este tipo de intervenciones en el entendido que es un tratamiento. Y si uno es sincero y le explica que esto se mueve en el límite de la evidencia, yo veo que no, ahí uno no está pecando en absoluto. El problema es cuando uno vende humo, pero si nosotros no somos vendedores de humo, entonces, hecho en esa forma, que entre paréntesis es lo que dice Brian Cole en uno de sus papers de cómo secuenciar las infiltraciones intraarticulares, que quizás lo leíste por ahí, yo creo que uno no vende humo. Eso. Muy bien. Gracias, Mario, ahí poniendo un poquito más de calma en el. Lo vamos a ocupar más, parece. Está bien. Mauricio. Mauricio Isela. Gracias por la presentación y gracias, gracias por provocarnos una vez más, Yanir, en el buen sentido. De hecho, ayer en la comida de despedida que me hicieron el equipo Columna, algo de esto salió porque esto también tiene que ver un poco creo yo, en cuál es el estilo de medicina que nosotros queremos hacer como grupo, digamos. Eh, Porque acá hay también un argumento que se presta para malas prácticas en general. Es un argumento bien refaloso porque se presta a una buena práctica, pero en exceso, como muchas cosas en la vida, se transforma en una mala práctica. Y que es el riesgo percibido bajo de estas intervenciones, las inyecciones. Y claro, con un beneficio limitado, pero el argumento es, oye, pero si es poquito riesgo entre ponerle y no ponerle, señor paciente, mejor ponga, ¿no? Y claro, yo creo que en cierto contexto clínico, como dice Mario, si uno se lo dice al paciente, oye, mira, es que la evidencia es limitada, sobre todo para la duración del efecto, es cortoplacista, lo mismo en columna, pero pucha, eso versus operarse ahora quiere intentarlo o no, es poca chance de ganar, pero también poco riesgo, ¿no? Y este argumento, ojo que se presta no solamente para las inyecciones, ¿no? Porque se presta también para cuando uno como tratante percibe que sus tratamientos son de poca invasión,
ahí, ojo, artroscopista, endoscopista y cuestiones así, uno dice, oye, pero mira, hay cierta duda, pero si es poquito, démosle nomás, le ponemos o no le ponemos para señor paciente, ya, listo, si es poquito. Entonces, pucha, no hay mucha certeza porque en esta como cancha ancha de argumentos, uno puede estar en extremos que están bien opuestos. Así que yo creo que no es blanco y negro, para variar es un matiz de grises, pero hay que, yo creo, mantener como un poco el equilibrio. Y claro, esto también es un buen ejemplo, lo discutíamos anoche porque hubo cierta polémica en el grupo de que a lo mejor nosotros podíamos ser muy conservadores como católica y que otros grupos nos podían superar en rutilancia porque somos demasiado conservadores y papistas. Claro, entonces, por ejemplo, ahora este ejemplo de la infiltración me parece que puede ser un buen contraste de nuestro comportamiento institucional versus otra. Y claro, uno quisiera pensar que nosotros infiltramos cuando es estrictamente necesario y no al chancho, porque uno se puede ir al chancho de mucha infiltración. Te silenciaste, Mauricio. No, me silenció Hodgson. Ah, perdón, es que Hodgson, antes alguien por qué abrió y me... por qué me Perdón, perdón. censuras? Censurado. Perdón. Oye, pero es una súper buena reflexión. Yo creo que ahí hay que tener, obviamente, un buen sentido común, una buena comunicación con el paciente, una transmisión porque efectivamente, como dice Mario, hay muchas cosas que la evidencia es más o menos blandengue, pero es importante que uno lo transmita bien informado y transparente al paciente. Gracias. ¿Seba? Hola Yaniv, excelente presentación. Gracias por provocar polémica también de forma positiva. Te quería preguntar a propósito de este libro de Unhealthy Politics. ¿Tú crees que en una institución como la nuestra seamos capaces de hacer un healthy politics? Es decir, dado que la evidencia es tan heterogénea, y aquí en el fondo hay muchos bemoles respecto al tipo de ácido hialurónico, tipo de PRP, tipo de corticoide, etcétera. ¿Tú crees que seamos capaces de hacer unas guías clínicas institucionales y podemos, en el fondo, dado que estamos en un centro universitario, invitar a la Escuela de Salud Pública, Departamento de Reumatología, etcétera? Porque en el fondo la evidencia es muy variable, la evidencia va cambiando mucho, entonces las guías clínicas de la OARS y la American Academy se van quedando cortas porque en el fondo tienen 3, 4 años de delay. Entonces, yo creo que es interesante, a propósito de la polémica que armaste, armar otra polémica. ¿Seremos nosotros capaces como institución de tener guías clínicas institucionales respecto a este tema? Gracias, Seba, por el comentario. Acabo de sentir como 5G de peso sobre los hombros. Estoy así, pero aplastado en la silla. Eh, Creo que no existe otra respuesta que obviamente tenemos que ser capaces. Y, y que sería un tremendo desafío, pero un aporte súper bonito a la salud en Chile. No sé cómo hacer para que, hecho el esfuerzo, que creo que siempre es factible, salgan a la luz como algo chileno y no como algo pontificio, para no generar este, a veces rechazo a las cosas muy UC como grupo, pero creo que, en resumen, tenemos que ser capaces de, y creo que sería un tremendo aporte. Muy bien. Es Pablo y Rodrigo está ahí, Pancho. Pablo. Sí, muy corto. Muchas gracias, Yanis, por la presentación. Yo solo quiero em- em, un poco estar en desacuerdo con lo que dijo Mario sobre que esto está demostrado que no tiene riesgo, porque efectivamente como medicamentos son seguros, pero uno de los riesgos que vemos mucho, especialmente en prótesis de rodilla y en artrosis de rodilla, es que a los pacientes se les da como único tratamiento esto. Y eso, cuando uno no lo asocia a tratamiento kinésico, baja de peso, hacer ejercicio, en general determina un deterioro progresivo de los pacientes. O sea, si uno solo infiltra al paciente y el paciente se va para la casa con la idea de que está tratado y vuelve 6 meses después, pues se le acabó el efecto, ese paciente vuelve con más artrosis, con más atrofia muscular y con más daño para su enfermedad. Entonces, a- esto tiene que ir asociado, como dijeron, a educación, al resto de las terapias, es una terapia complementaria
a las que sabemos que funcionan y hay que hacer hincapié en los pacientes de eso, porque si no, uno puede condenar al paciente al camino de sedentarismo, a sentirse bien un par de meses y después sentirse peor y estar peor. Entonces, yo despierto la alerta sobre el riesgo que tiene cuando se usa de esa manera, sin la educación, sin el que el paciente entienda la función de lo que está haciendo uno. Perfecto. Gracias, Pablo. Está Rodrigo y Pancho. Rodrigo Tiendo. ¿Ahí sí me escuchan? Se te escucha bien. Perfecto. Oye, gracias, Yanit. Buen tema, polémico, porque te metiste como en todas las articulaciones, así que es duro. Full de acuerdo con lo que se ha dicho, incluso yo creo que todo sigue la misma línea. Pablo también hace hincapié en algo que claro, esa intervención sola no es tan útil. Y yo solo, porque hay becados, y quiero aclarar, por ejemplo, en el caso de la capsulitis adhesiva, que es un ejemplo de una enfermedad autolimitada, que en el fondo el paciente igual se va a mejorar al año. Entonces, cualquier estudio que compare una intervención al año va a ser lo mismo. Pero en el corto plazo, y estamos hablando de 3 a 6 meses, tienen menos dolor. Y ahí tenemos que recordar que igual la función del médico no siempre es curar, o sea, cuando no puede curar también es aliviar. Entonces, tener un paciente con menos dolor durante los primeros 3 meses de una enfermedad dolorosa también es un objetivo válido. Y en el caso de la capsulitis decía que son pacientes más jóvenes, las complicaciones son súper bajas, las infiltraciones, incluso es súper loco que la complicación más común en la infiltración por corticoides en la capsulitis decía son alteraciones menstruales en las mujeres, o sea, porque altera un poco las hormonas, pero a eso voy, con que parece ser seguro y sirve para aliviar, que en este caso, pero no curar la enfermedad. O sea, también hay intervenciones que son así. Eso. Muchas gracias por el comentario, Rodrigo. ¿Estaba Pancho también levantando la mano? Pancho, ¿estás ahí o no? Sí, yo felicitar a Yanib y decir de que en estricto rigor nosotros deberíamos tener un consentimiento informado en infiltraciones también. Y es una cosa que estamos al debe. Y sin duda yo creo que hacer un protocolo que combine todas las expertise es súper positivo, pero ojo, no caer en la permisología clásica de la Universidad Católica, en que te limite absolutamente como médico cirujano el tratar de tomar tus propias decisiones. Así que yo creo que se puede llegar a un punto intermedio asociado a un consentimiento informado para que el paciente sepa los riesgos, los beneficios y la posibilidad de respuesta. Muchas gracias, Pancho. Sí, es un tema importante ahí que yo no sé si alguien le hace un consentimiento informado antes de infiltrar. Yo por lo menos no. Y supongo que los demás tampoco, pero quizás como al ser un procedimiento debería también llevar un Pero consentimiento. basta con que tú lo especifiques en la ficha, se ofrece, se explica, se procede sin incidente, y lo dejas escrito así, y eso vale igual, o más, de hecho, que un papel firmado, digamos. Ya, han No salido dos tienes que casos. Sí, hacer. han habido casos que me han contado los abogados de la universidad, de pacientes que han hecho reclamos importantes por la no respuesta al medicamento o porque han tenido efectos colaterales, así que yo creo que la misma red nos va a exigir un consentimiento informado, se lo dejo firmado. Sí, un poco como los anestesistas cuando hacen los bloqueos, cuando hacen, también siempre le Exacto. dan un consentimiento. Así que podríamos guiarnos un poco ahí. Muy bien, ¿alguien más tiene algún comentario? Joaquín, estaba Joaquín también levantando la mano. Hola, hola. Oye, súper buena presentación, Jenny. Veo un tema difícil. Y nada, lo que yo quiero destacar en el fondo es que también las patologías por las cuales uno infiltra son distintas en el fondo. Es distinto infiltrar por una sinovitis versus una artrosis versus lesiones osteocondrales, etcétera. Por lo tanto, en estos estudios, evaluar la infiltración probablemente tal sin tener especificado o ajustado por patología es difícil. En tu IVP particularmente nosotros cuando vamos a infiltrar por artrosis, el objetivo un poco lo que decía Rodrigo, básicamente aliviar al paciente y dilatar la cirugía lo máximo posible si es que el paciente así quiere. Pero por ejemplo cuando hay pacientes con sinovitis muchas veces llegamos a una situación en que disminuimos el dolor para que el paciente pueda realizar una buena kinesiología
y hay veces que la cirugía artroscópica o el derivamiento quirúrgico no se realiza, justamente por esto mismo. Y la otra cosa también importante que yo creo que no se ha mencionado, que al menos en nuestra subespecialidad es importante, es que la infiltración muchas veces nos ayuda al diagnóstico también, cuando aparte del tratamiento. Algunas veces tenemos las dudas, por ejemplo, particularmente con ciertos pellizcamientos o ciertas tendinopatías, y el diagnóstico o sea, básicamente nos ayuda a definir dónde es el dolor cuando lo correlacionamos con imágenes. Eso es lo que yo quería decir. Efectivamente, muchas gracias, Joaquín, ¿ah? Estoy totalmente de acuerdo con... va a ser un poco difícil quizás tener una mayor evidencia, un poco por toda la heterogeneidad de patologías y de diferentes medicamentos, ¿no? No sé si alguien más Oye, quiere... Sí, Felipe, yo quiero... Dale. Mono. Ah, el mono parece. Oye, Yanib, te felicito por tu presentación. Encuentro que está cada vez más sólido. Y yo quería hacer también un comentario en relación a todo lo que se habló recién, que juntaba un poco mi comentario, de que esta es la magia la magia de ser clínico y ser en el fondo médico y un poco explicarle a los pacientes lo que le vamos a hacer a través de tener buena evidencia, y ahí está la magia. Y es distinto, por ejemplo, una infiltración que el doctor Liendo infiltre a un paciente a que lo infiltre yo, por ejemplo. ¿Cachai? Y eso tiene que ver también cómo uno tiene que tener el rol de cuidar a los pacientes. Y como decía recién el Joaco, si uno a estos pacientes los cuida, les explica, los prepara y de una otra manera los involucra en su recuperación, se van a operar mejor, se van a operar felices, van a tener mejores resultados con las cirugías que se vienen después, porque habitualmente todas estas cosas terminan en reemplazos articulares. Por lo tanto, yo creo que ahí es importante como acordarse que somos buenos de casi todo, lo que hacemos lo hacemos en base a una formación y a ser buenos clínicos, cuando seamos buenos doctores. Ese es el comentario. Gracias, mono, ¿ah? Es verdad, el arte de la... Gracias, mono. Yo Jorge, quiero que un poco juntar. Déjame decir dos palabras, Mauricio, y después Sí. cierra el jefe. A pesar del sesgo con que yo me enfrento a esta presentación, que es, entre comillas, ir un poco en contra de todo lo que infiltramos, les mostré evidencia que apunta para todos lados, que es un poco lo que dijo el doctor Orrego. Y en ese sentido, está claro que en algunos casos debe haber algún beneficio, porque está lleno de trabajos que muestran beneficios en algunas situaciones. Yo me concentré, excepto por el ejemplo que Absolutía decía, solo en trabajos que hablaban de artrosis. No quise hablar acá de infiltraciones en tendones, en tesopatía, etc. Porque creo que es otro mundo. Y estoy súper de acuerdo con Pablo No, Joaquín lo dijo, con Joaquín en el rol diagnóstico. Pero creo que se cumple el objetivo de traer un tema que nos atañe a todos, que no es una cuestión de su especialidad, y me gustó harto escuchar súper buenas opiniones, comentarios y sabiduría que viene de todos lados del departamento. Así que por lo menos yo estoy satisfecho, se cumple mi objetivo. Muy bien, Mauricio. yo quería hacer un comentario también de los temas que han salido. Es interesante como esta dicotomía que tiene la práctica médica clínica, en que, claro, en una parte, en un polo, si uno trata bien al paciente, estima bien los riesgos y el beneficio, que puede ser cortoplacista, pero los beneficios cortoplacistas de repente son súper importantes, ir a bailar al matrimonio con la hija, qué sé yo. Yo siempre digo, el combo infiltración, por lo menos columna, el obligatorio es cuando llegan los pacientes: doctor, me voy de vacaciones, pagué esta cuestión hace 4 años, mueve la espalda, doctor. Y uno dice, sí, y el escenario es muy ordinario, así como me voy de vacaciones, por doctor, infiltrame, así ordinario, pero dentro de todo uno dice, mira, ya el riesgo-beneficio, bien. Entonces uno en pos del amor al paciente y qué sé yo, y los actos chamánicos de la medicina, uno estaría tentado a quedarse ahí y decir, pucha, tengo una buena relación con mi paciente, lo informé bien, ya está. Pero
los que estamos acá somos un grupo universitario y cuando uno traslada esto eventualmente a una política escalable, o sea, una política pública, ya uno tiene que estar forzado a ser un poquito más riguroso, porque si uno abre las puertas así como anchas para que se infiltren así por doquier las cosas, se pueden producir gastos públicos o del sistema de salud que son ingentes, ¿ya? Y ahí eh, yo sé que no nos metieron a nosotros los columnólogos con nuestro bloqueo facetario, digamos, pero en Estados Unidos un poco se dan al chancho el promedio de infiltraciones facetarias ¿cómo se llama? Por año era entre 5 y 7, lo cual es un despropósito, ¿ya? Por año, promedio. Entonces, eh, por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos esta como dificultad adicional como grupo académico universitario, porque nosotros no somos cualquier universidad, o por lo menos somos una de las universidades principales de nuestro país, y por lo tanto no podemos restarnos a analizar la evidencia de manera lo más objetiva. Y claro, uno no puede andar como Leonardo DiCaprio en el mar, en una tabla, uno tiene que agarrarse de algo, y eso es la evidencia, es la lógica, la estadística, esas son herramientas, o sea, uno no puede andar ni lista por la medicina, digamos. Entonces, esas son nuestras herramientas en la universidad, la medicina basada en la evidencia, y yo creo que tenemos que, como grupo, y esta es una respuesta de qué es lo que hacemos como grupo. ¿Somos rutilantes y nos tiramos a infiltrar como locos y eventualmente ganamos fama y pacientes? ¿O somos más bien en el término medio, sin negarlo, y analizando la evidencia igual? Yo creo que nuestro llamado es a ser súper transparentes para la información del paciente y transparentes con nuestros resultados. Y yo ahí nuevamente hago un llamado a nuestro gran proyecto como de largo plazo, que es que tengamos nuestros resultados transparentes de las intervenciones que hacemos a nuestros pacientes con sus resultados funcionales y podamos nosotros, en nuestra pura experiencia, más la evidencia externa, poder formarnos nuestro ethos, nuestro comportamiento. Así que hartas cosas por hacer. Entretenida la medicina que hacemos porque estamos en una juntura. No podemos ser solamente el chamán, sino que también tenemos que autoexaminarnos, digamos, y reflexionar al respecto. Y con respecto a la cosa diagnóstica de las infiltraciones, ese es un temón, porque desde el punto de vista metodológico, son efectos que no tienen, porque si uno hace estudios diagnósticos, uno tiene que tener un gold estándar, que en casos de generación, por ejemplo, en columna es súper claro. ¿Cuál es tu gold estándar? Los operáis y los que infiltrasteis anduvieron bien, son iguales que los que operaste, o sea, que los que infiltraste. O sea, no hay una anatomía patológica clara que sea como el gold estándar en estos casos, ¿ya? Y el criterio diagnóstico muchas veces varía con respecto al porcentaje de dolor que uno asigna como éxito y la duración. Entonces, ahí es un estudio diagnóstico sin gold estándar y por lo tanto sin piso. Así que es un temón total. Así que gracias, súper interesante, bacán estas discusiones. Gracias, Mauricio. Estaba Jorge Briceño también levantando la mano, ¿no? Jorge, ¿que nos ha hablado? Sí, quería hacer un comentario que espero no se malentienda, en el sentido de que, volviendo un poco a lo que dijo Mario, y viendo cómo se hacen estos trabajos, hay varios reparos metodológicos que uno debiera considerar. Lo primero es que para comparar la efectividad de un tratamiento y en el fondo que no es inferior en su tratamiento, se requiere un diseño, ¿ya? Que se llaman trabajos de no inferioridad, ¿ya? Los trabajos de no inferioridad requieren un N que es gigantesco y habitualmente todos los otros trabajos se basan en una comparación de medias. O sea, cuando un tratamiento va a tener baja efectividad y una indicación muy heterogénea, en el sentido de que uno lo indica por distintas causas y distintas severidades de la lesión, es difícil demostrar diferencias, ¿ya? Entonces, la medicina basada en la evidencia nos permite decir que no hay diferencias, ¿ya? Que no hay diferencias que justifiquen el tratamiento, pero no está diciendo que todos los pacientes ya no vayan a responder. ¿Ya? Entonces, yo creo que en la experiencia clínica de cada uno de nosotros hemos visto algún paciente que ha llegado con meses de sinovitis o inflamación articular, que nosotros lo infiltramos y vemos efecto, y el paciente relata el efecto, ¿ya? Y incluso en muchos casos el efecto es más allá de lo que uno pudiera esperar
por la duración del fármaco y pudiera tener un rol incluso curativo para algunas condiciones, ¿ya? Pacientes que llegan con una lesión estomacal chiquitita, están con dolor, sinovitis, uno lo infiltra y después de eso se le pasa el dolor al paciente y no requiere una intervención. Entonces, creo que hay que tener cuidado ya con los trabajos que simplemente quedan en que no hay diferencias ya que justifiquen los tratamientos, porque existe el riesgo de que en tratamientos de baja efectividad la comparación de medias haga perder el efecto. No sé si se entiende. Por ejemplo, en Boston hicimos un estudio prospectivo, ¿ya? En el cual a los pacientes les sacábamos el tornillo sin desmal para evaluar si mejoraba el rango de dorsiflexión. Y lo metíamos a pabellón, medíamos el rango de dorsiflexión en fluoroscopía, le sacábamos el tornillo, inmediatamente, bajo la misma fuerza estandarizada, volvíamos a medir el rango articular. La gran mayoría de los pacientes no mejoró el rango articular, pero hubo varios pacientes que mejoraron el rango articular significativamente frente a nuestros ojos, diferencias angulares de 15, 20 grados que estaban más allá de nuestro error de medición. Cuando nosotros hicimos la comparación de medias, encontramos que no había ninguna diferencia entre el antes y el después, ¿ya? Pero habían pacientes que sí se habían beneficiado importantemente de esto frente a nuestros ojos. Entonces, la comparación de medias muchas veces hace perder los efectos terapéuticos en tratamientos de baja efectividad. Ahí se entendió mejor. Sí, se entiende perfecto. Yo había pensado no hablar más, pero, o sea, estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Jorge. Pero lo que acaba de decir es algo de lo que alguien se puede asir para cualquier tratamiento. O sea, tú podrías indicar zeolita en el tratamiento de cánceres etapa 4 porque algún paciente tuvo beneficio y quizás ese beneficio fue por cualquier otra cosa que no sea esa famosa zeolita. Y por eso los estudios que hacemos en medicina son en grupos de pacientes y cuando no somos capaces de distinguir a quién va a beneficiar y a quién no, consideramos a nuestros pacientes en un grupo y si como grupo no logramos demostrar beneficio, en general la recomendación es no hacer el tratamiento. Yo entiendo que alguien se puede beneficiar, pero esto es casi como indicarle antibiótico a un resfrío. Entonces, creo que siendo 100% correcta metodológicamente la intervención de Jorge, hay que analizarla con extremo cuidado porque si no podemos distinguir quiénes se van a beneficiar, entonces lo que nos dice la Lex Artis es no aplicar la intervención a un gran grupo de pacientes que no se van a beneficiar por un pequeño grupo de pacientes que sí se podría beneficiar. Bueno, lo primero que dije, Jenny, es que espero que no se malinterprete porque efectivamente hay que tener cuidado con estas consideraciones, pero también hay que tener cuidado que la gran mayoría de los trabajos ya están mal diseñados, ¿ya? En cuanto a tamaño muestral, en cuanto a objetivo y outcome principal. Entonces, hay que tener cuidado para los dos lados. Pero porque en el caso que tú relataste de Boston, yo tendría a decir que se quedaron cortos con el tamaño muscular, ¿no? Porque como que la percepción se desacopló y tú decís, chuta, faltó más N, ¿o no? No, el problema de ese trabajo es que en nuestro diseño nosotros comparamos el antes y el después, pero en realidad lo que debimos haber hecho es enfocarnos en quiénes mejoraban para poder predecir a quiénes le teníamos que indicar el tratamiento. Porque cuando nosotros le aplicamos el mismo tratamiento a distintas condiciones, ¿ya? Esperando que todos tengan un beneficio, no siempre le vamos a chuntar. O sea, si el paciente tenía dolor en el tobillo después de una cirugía de osteosíntesis de tobillo, no necesariamente era por el tornillo sin desmal. Entonces nosotros vamos a medir el efecto del retiro sin desmal en el alivio del paciente y obviamente no encontramos diferencia porque el porcentaje de pacientes que se beneficiaron fue como un 15%. Entonces cuando nosotros comparamos las medias, al promediar se perdió todo el efecto y nosotros no pudimos demostrar diferencia. Pero a lo que voy yo es que la medicina basada en la evidencia funciona muy bien para decir que no hay diferencias, ¿ya? Porque para decir que hay diferencias son estudios que son muchísimamente más exigentes, ¿ya? Con N más grandes y en el fondo con preguntas mucho más acotadas. Perfecto, sí, se entiende bien ahí. Yo creo que ya estamos. Oye, ¿Sí? la reunión está para charla TED. Sí, tal cual. No, yo quería felicitar un poco a Yanir porque efectivamente se logró el objetivo de hacer una discusión constructiva. Yo creo que han participado de todas las subespecialidades y hubo una gran asistencia, así que felicitarte, lo lograste. Así que muchas gracias. Sacaron
salieron dos ideas un poco que puedo rescatar, lo de realizar un protocolo quizás en la institución como centro docente y lo del consentimiento informado tal vez un poco más formal para hacer estos procedimientos, ¿ya? Así que muchísimas gracias Oye, por la... una pregunta que no tengo respuesta. ¿Y qué pasó con epistemónicos? ¿Alguien sabe? ¿Epistemónicos sigue o No, no se club. va? ¿No Sigue funciona? funcionando, sí, la plataforma está full activa. Recordar que Epistemónico es capaz de, en el fondo, todas las revisiones sistemáticas publicadas en la literatura, la literatura en journals y la literatura gris, es capaz de detectar hasta el 96% de las revisiones sistemáticas a nivel mundial, versus PubMed que alcanza no más del 64%. Pero el grupo de medicina basada en salud de UC está reestructurándose, pero Epistemónico sigue igual. Gracias, Seba, la respuesta. Ya, oye, muchas gracias. Felicitaciones de nuevo, Yanib, y felicitaciones por tu... Gracias. Buen término, reestructurándose. Muy, muy políticamente diplomático, correcto. Muy Los bien. quiero y estén súper. Gracias a todos. ¿Ah? Buenísima la reunión. Adiós. Grande, Y Yanib. muy bien. Chao, chao.